Buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo el tercer capítulo de The Council. Y como veis estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior, es decir, junto a la puerta de Emily, ¿vale? Emily Hillsborough, de la que salimos tras espiar la conversación entre Napoleón y el que creemos que es Mortimer. Así que tenemos que volver a nuestro cuarto y ver pues qué pasa. Esta es la de Manuel Godoy, que no podemos entrar. Me ha parecido ver algo brillar por aquí, pero ha debido ser todo mi imaginación. Fijaos, es que es tan bonito. Tiene unos detalles el juego en los techos. Increíble. Oh, el Your cable Eminence, what are you doing here? I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Vamos a devolverle la carta. Here it is. Thank you, my son. I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Luis. Give me 1 second, please. Y por eso es importante no I abrir. can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please, be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. ¡Fiu! De la que nos hemos librado, chaval, imagínate. Claro, si no usas engaño y por ejemplo hables la carta, la lías. Vale, yo quería, perdón. Ahí, quería mirar lo que nos han dado. Rasgos. Leal. Consigues un punto en la habilidad de protocolo. ¿Cómo está ahora mismo nuestro diario? No, perdón. Es en personajes. Bueno. En protocolo, por ejemplo, nos daba un poco igual, pero está bien. Agilidad, observación, inquisición. Yo creo que vamos bastante bien, la verdad. Pues vale, vamos a nuestra habitación. bvGWX. Que yo sepa, no podemos entrar en ninguna otra. I'm exhausted. I better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. A mí me costaría dormir rodeado de cuadros como ese. Bueno, pues así termina la de Paseo Nocturno. Entonces, en superada tenemos: he pasado por la habitación de Lady Hillsborough, he estado espiando a los hombres de mi visión, he convencido a Lady Hillsborough de mi inocencia y le he mostrado a Piaggi su carta. Y luego, caminos alternativos: podría haber ayudado al señor Washington con sus proyectos. Obviamente la primera elección que tomamos, ¿no? Podría haber evitado una confrontación violenta, que yo, por ejemplo, sí que os digo que está relacionada con esa primera opción. Y luego podría haber averiguado algo sobre el pasado de mi madre. Todo lo mismo, ¿no? Si hubiéramos escogido el camino de Washington, pues serían las opciones que nos habrían dado. Lo bueno es que no tenemos nada en fallido, así que... genial. Llegamos a nivel 4, dime que sí, dime que sí. Sí. Bueno, no está nada mal. Rasgos desbloqueados, por eso es importante explorar y ver cosillas. 8 puntos. ¡Wow! Vale, ¿qué libros tenemos? Tenemos Inquisición, Ciencia, Ocultismo, Lingüística y Persuasión. Vale. Vale, podríamos meter en Distracción 2. Ciencia, Manipulación... Es que quiero desbloquear cosas que no tenga, ¿vale? Porque luego pueden ser importantes. Entonces, vamos a terminar aquí Distracción. Vale. Agilidad. Vale, y nos quedan 4 puntitos. Inquisición. Política.
Que, por ejemplo, meterle 3 puntitos a política creo que puede estar bien. Persuasión también está bien. Observación. Advierta a cualquier extraño en la conducta o apariencia de una persona. Lógica. Buah, está difícil, ¿eh? Venga, yo creo que lo voy a meter a política porque creo que precisamente con todo lo que tenemos en nuestro entorno creo que es lo que puede venir mejor. ¿Vale? Y luego de las que me quedan, lógica, observación, inquisición y persuasión. Vamos a ver. ¿De qué tenemos libro? De persuasión tenemos. De persuasión y de inquisición. Persuasión. Convence a otras personas con tan solo tu fuerza de voluntad y tu actitud. O inquisición. Advierte cualquier elemento extraño en la conducta o apariencia de una persona. Creo que voy a tirar para inquisición. ¿O no? Advierte cualquier elemento extraño. Convence a otras personas. Yo creo que sí. Venga, validamos. Yo creo que vamos bastante bien porque tenemos... ya solo nos quedan por liberar 3 habilidades y media. O sea que bien. Venga, validamos. A ver, esto luego vosotros obviamente lo podéis ir haciendo según os parezca. No me han dado ningún libro para poder poner, ¿no? Alright. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Bien, un manuscrito para equipar. Pues vamos con este. Y si no me equivoco, hemos recibido algo nuevo, que es este. Tu reserva de puntos de esfuerzo aumenta en 1. ¿Esto qué es? Consigue un punto de habilidad en observación. Haz una elección de diálogo 20 veces antes de que se agote el tiempo. Bueno, como veis vamos bastante bien. Alcanza el nivel 5. Nivel 10. Aquí lo consigues, que este es por eso también las quiero poner en nivel 1, porque conseguimos factotum. O sea, está bien leer estas cosillas. Y esto es pues según vamos aprendiendo cosas de los personajes, ¿vale? Por eso tampoco me estoy metiendo mucho. Usar manipulación. Esto es por usar habilidades. Sin aliento. Quédate sin puntos de esfuerzo durante una misión. ¿En serio? Esta no la recordaba. Quédate sin puntos. Vale. Pues venga, volver a manuscritos. Y iniciamos. A ver, que ya sabéis que esto cada uno lo juega como quiere, ¿no? Pero bueno, a mí es lo que más me sirve. Esto ya lo habíamos visto. A ver. I haven't even had time to unpack my cases. Eso ya lo vimos, que era la nota de Lord Mortimer. Writing material. No tenemos observación. Por aquí algo. Nothing. Uy. Nothing. No voy a gastar ahora puntos a lo tonto. Yo creo que luego pueden ser mucho más útiles. Esto era la llave, ¿no? De círculos o algo así. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Pues hombre, usemos la llave. ¿Me lo das? There's a note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son, Louis. I should probably take it.
no space left. I'll retrieve it later. Vale, si es que estamos a tope de jalea. Vale, sí que se ha añadido el fragmento de ámbar. Algo por aquí. Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. A Voyage Around the World, the travelogue of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Nada, no tenemos observación. I'm not far from solving the puzzle. I must keep searching. Bueno, doesn't matter. Alcanzar. Eso es honey, ¿no? Creo que... Bueno, no lo sé, ahora ya dudo. Este es el de Dante, ¿no? Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. A priest's robe, crosses. Must be Piaggi's room. ¿Veis que eso, por ejemplo, no nos decía nada el día anterior? Ahora sí. Por eso hay que ir revisando las cosillas, porque van apareciendo cosas nuevas. Here's something will undermine my botanist's appreciation for the local climate. Let's recap. ¿Eh? My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Vale. Vamos a ir por donde estábamos, por favor. Eso me ha dejado un poco bloqueada. Pensar en las propiedades del zumo del limón. Dejar el limón. Ah, vale. Pues lo otro entonces era un cristal. No era un... Ah, pues mira, entonces lo otro nos puede venir bien. Fijaos que apenas se ve nada de la cantidad de nubes que hay. O sea, fijaos la altura que tiene que tener esto también, ¿eh? Pues... podríamos pensar en lo de las propiedades del limón. A lo mejor nos da una pista, aunque yo creo que sé por dónde va. When I was a boy, I used to love making secret messages with lemon juice. Handy for writing them, but useless for making them appear. ¿Eso es todo lo que me dices? Bueno, vamos a coger limón, que nunca se sabe cuándo nos puede venir bien algo. Pensaba que igual nos decía cómo revelarlo. Yo creo que era con calor. Creo recordar. Nos deja reflexionar aquí algo.
Inferno by Ah, Dante. perdón, ¿qué es este? Abandon hope, all ye who enter here. Retroceder, vale, no. Y mira, se ha puesto ahí el limoncillo. A ver qué hay aquí. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Alcanzar. Luego me lo pienso. A ver, que aquí nos ha parecido algo nuevo. Valorar la utilidad de la ceniza. Sinceramente no creo que la ceniza sirva para nada. Porque, a ver, lo único que haría sería emborronar el mensaje. Yo os digo que yo creo que era calor, ¿eh? A ver, vamos a ver si yendo a donde los útiles de escritura nos dice algo ahora. Pensar en las propiedades de la tinta. Coger la tinta. Vamos a I probar. don't see how it's technically possible for one type of ink to reveal another. It doesn't make sense. Vale, o sea que lo que hace es... Vale, nada. Yo pensaba que a lo mejor reflexionaba sobre la tinta, o sea, sobre cómo se puede haber escrito o sobre la pluma, si estaba manchada o no, ¿sabes? Para ver qué hubiera sido con el limón. Pero no. Vale, pues nada. Es que, ¿ves? Esas son las cosillas que digo que no recuerdo bien. Valorar la utilidad del candelabro. Pensar en la posible utilidad. Coger el candelabro. Vamos a coger el candelabro. Yo os digo que yo creo que era con el calor. A ver, engaño nos hace gastar 3. 2 puntos, pero es que luego nos quedamos solo con 2. Es que no sé si lo de gastar los puntos de... o sea, si... A ver, espera, dejar. Vamos a leer esto, que no me acuerdo. En rasgos no tenemos ninguno nuevo, ¿no? Este es el que ya hemos leído antes de leal, sí. En los talentos, a ver, aquí. Un punto de habilidad en agilidad. Quédate sin puntos de esfuerzo durante una misión. O sea, quédate sin ellos. O sea, que no es que termines el capítulo sin ellos. Venga, vamos a pensar en la posible utilidad. Secret writing. ¿Qué? Many people use this method for their secret correspondence. Ah, vale, qué susto. Light the flame and the ink appears. Vale, pues vamos a coger el candelabro. Well, I think I've searched everywhere. Maybe I should try it out on the book. Obviamente esto no, lo único que haría sería emborronar. Esto lo mismo. El limón no sirve para nada, simplemente es que se ha escrito con limón. O sea que vamos a acercar el candelabro a la página. It's working. The heat reveals the message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. After that, she adds, beware hero. The beast always charges the best protected soldier. And that's its weakness. What is my mother trying to tell me? That you've gone to so much trouble,
You must not have only found something important, but you must have also felt like you were in great danger. Now I'd better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Vale, y hemos desbloqueado miembro de la orden. Se nos ha añadido al inventario algo. Aquí una página del libro de Bougainville. Mi madre anotó: la bestia siempre carga contra el más protegido. Y bueno, aquí veis que tenemos la tinta, las cenizas y el limón. Y luego en rasgos se nos ha añadido aquí este. Miembro de la orden, consigues un punto de habilidad en ocultismo. Has encontrado las pistas que tu madre dejó en tu habitación. Vale. No sé si aprovechar y llevarme el fragmento de ámbar, que ya sabéis que lo que hace es abrirnos... abrir el... pero bueno. Yo creo que podemos conseguirlo en un futuro. No pasa nada. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Aquí nos está dando la pista de qué es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ir por aquí. Vale, o sea, ahora lo que te está diciendo es que es interesante que vayas a las habitaciones del resto de invitados, pues para saber qué puedes averiguar sobre todos ellos, ¿no? Entonces, esta es la de Manuel Godoy, que todavía no podemos entrar. Vale. Esta es la de Emily, que tampoco podemos entrar. Might be better to take a different stairway. Vale, ahí te colocan al sirviente barriendo, pues para que veas que no puedes pasar. Yo os he dicho que es importante revisar las cosas varias veces porque van cambiando a lo largo de la aventura, ¿vale? O sea que por eso voy mirando. Efectivamente, de Napoleón. Desbloquear, venga. Toma, hemos desbloqueado el talento, ya está. Sin aliento. Y nos da el punto de agilidad, ¿no? Consigues un punto de habilidad en agilidad. Ahora ya creo que con eso podemos jugar un poco como queramos, ¿vale? O sea, ya podemos gastar y coger lo que necesitemos. Abrojo. ¿Qué tenemos por aquí? Un The libro. Prince, by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. A mí me gustó mucho ese libro. Vale, hemos descubierto la política. A ver dónde tengo yo a Napoleón. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh. Un libro de historia ahí en la cabecera de la cama. Bueno, ¿por qué? No podemos salir aquí. A ver. Observación, madre mía. Bueno, ya sabemos que es lo siguiente que voy a coger, ¿no? It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Persuasión. Inmunidad, persuasión. Vale. Este cuadro es importante, parece ser que no. My dearest son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. His men are everywhere. We are obliged to go into hiding and are unable to remain in the same place for more than 2 days. I wouldn't be surprised if they targeted us soon. Make haste, my son. You hold our destiny in your hands. Your loving mother, Maria Letizia Bonaparte. Por cierto, voy a ponerme honey, que así si encontramos algo puedo cogerlo, si no, no me va a dejar. A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Bien. Vale, vamos por aquí.
cuadros de Battle of batalla. Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. Me encantan los comentarios de Luis. Alcanzar. No. He visto por ahí algo que brilla, espérate. Una monedita. Hannibal crossing the Alps. Eso iba a decir yo. Another military success. Why do I get nothing but visions of horror in my room? And he gets victory after victory? Pobre Luis, está súper cabreado con los cuadros de su habitación, ¿eh? Le molesta profundamente. Pues vale, vamos por aquí. A ver qué se cuece en la habitación de Napoleón. Buah, fijaos. Es que yo quiero estar en estas habitaciones, por favor. Uy, A Byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. esta caja no. Nada. Aquí nada. Amber crystals. Vale, nos falta uno y conseguimos uno más de esfuerzo. French actor Talma as Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty. Algo por aquí. Hay que tener cuidado porque yo una vez, no me acuerdo en qué habitación fue, en mi primera partida, me quedé atascada y no podía salir. Y tuve que reiniciar. Fue horrible, fue terrible. De verdad, ¿eh? Yo no sabía que eso podía My pasar. dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new order for France. I have a proposition to make to you concerning your wish to put a strong leader at the head of France. I trust you to be discreet as to your coming. See you soon. Lord William Mortimer. Huh. El Lord Mortimer. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, two great army chiefs. Sí, la verdad. Elixir dorado. Y no parece que haya nada más. Qué raro que no hayamos encontrado ninguna cajita. Al menos yo no he visto ninguna. Vamos, esa pero no contiene nada. Ahí no hay nada. Y la jalea que de momento la vamos a dejar. Porque luego, claro, según vas consiguiendo puntos, vas teniendo nuevas habilidades y tal. Y da rabia. Que luego piensas y dices, joder, todos los puntos y todo tal que he gastado, que no eran necesarias. Vale, por aquí sabéis que está la de Jacques Perrou, que entramos la noche pasada. Ahí no hay nada. Nadita, nada. Vale, por aquí nos dejan bajar, ¿verdad? Sí. Pero vamos a esperar a hacer el recorrido, si os parece. No veo nada que brille tampoco. Pues vamos a seguir a ver si vemos algo, claro. No sé por qué, yo estoy convencida de que de que ahí había algo que se podía abrir o coger. Vale, aquí no podemos entrar. Volner. Nada. De momento, nada de nada. No veo nada por ahí. Pues creo que las habitaciones así que nos faltan son la de Piaggi, la de Napoleón y la de Elizabeth, ¿no? That's the door to Elizabeth's room. ¿Podemos? Sí. For God's sakes, what happened in here? Espero que la aprecien mucho porque
A mí me dejas así la habitación en mi casa y te digo por dónde te puedes ir después de haberte, vamos, denunciado. Y... a ver. A chest with a half circle pattern. Semicircular. ¿Dónde tengo yo a Elizabeth? Aquí, semicircular. Perfecto, pues nos apartamos. Que cuando tenga la llave yo lo abro, os lo prometo. Fijaos en las paredes. Alucinas. Agüita, abrojo. Siempre me... ¿Ves? Es que siempre me confundo entre el abrojo y el agua del Carmen. No sé por qué. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Examinar. These are magnesium crystals, a fairly effective remedy for easing anxiety. Vulnerabilidad, inquisición. Apartarse. Vale. Vale, yo os digo que aquí fue, o sea, en esta habitación es donde yo me quedé atascada. Mirando ahí. Así que yo a esa zona no me acerco. Ay. Llave con 5 círculos. Llave con 2 círculos. Nada, de momento no sé a dónde pertenece. Porque la otra es semicircular. 30 November, 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Father told me it was for your well-being, but I can't help but blame him. He claims that your condition has worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were, believe me, I'd be at your side. I haven't received any news from you in a long time. Please write. Your loving sister, Abigail. P.S. I hope you like the enclosed talisman. Oh. Abigail. A ver. Si me deja apuntar a la que está ahí. August 24th, 1792. Elizabeth, I'm driven to despair and doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more and more. I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you. But they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Your loving sister, Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. She spent a long time speaking with Father. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. Horrible mujer francesa. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again, at long last. Write soon. Your loving sister, Abigail. P.S. Don't forget to tell me what present you want. Oh. Qué mona es Abigail. A novel of the initiation of a young woman into polite society. Evelyn. Inmunidad a la psicología. Vale. Carmelite water. A drachma. Bonita. Por aquí no parece que haya nada. Fijaos. Yo atravieso aquí por el medio. Si es que está todo... Eso es una lámpara del techo. O sea, madre mía. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better,
And, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day, I promise we shall come and see you. Your loving father, John Adams. P.S. Don't hold it against your mother. She still isn't ready. Please don't judge her. I'm sure you'll be able to put all of this behind you one day. Vale. Wow, tremendo. Y esa hemos dicho que es semicircular. Vale, creo que ya lo tenemos todo visto, ¿no? Uy, ¿y esto? Ah, las bolitas, vale, I found nada. a box containing some kind of white crystals. Pensaba que a lo mejor eso, o sea, como hay puntos que desaparecen cuando los miras y otros no. Vale, pues en principio creo que lo tenemos todo. A ver cómo vamos con los rasgos de los personajes. Elizabeth. Ah, sí, vale. Vulnerabilidad a la Inquisición, inmunidad a la psicología. Vale. Ya no me acuerdo hacia qué lado íbamos. ¿Por aquí puede ser? Washington. Ah, mira. Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Ah, vale, la de Washington. Entonces no podemos ir. Pues nos falta Piaggi, ¿no? My beloved Piaggi. Aquí podemos ir. No. Lo que no entiendo es por qué se supone que vamos a cenar Piaggi. Ah, tampoco. Y esta ya es la nuestra del Luis. Vale. Creo que llegamos antes por aquí. A la bajada. Ah, ¿no? ¿Y por cuál sí? Me he quedado como... Pues yo pensaba que era esa bajada. Yo y mi cabeza, ya sabéis. Qué bonito esto. Uy, qué ojo. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Hello. You're Elizabeth Adams, aren't you? Yes, I regret that we haven't been properly introduced. Preguntarle por su ojo. If you don't mind me asking, what happened to your eye? I had a bad fall. Looks more like a punch to me. My eye's nothing. Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? ¿Por qué le interesa tanto reconocer que tu madre ha desaparecido? Excuse me, but speaking frankly, why would you care? I know your mother very well. ¿A qué se refiere? Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you? Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Oportunidad Look, perdida, ¿no? Sí. I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? No puedo usar nada. A ver.
Permitiré que se explaye. Elizabeth. Ay, cachis. Claro, era psicología lo que he usado. Me cachis en la marsalada, tío, no me he dado cuenta. Uy. Ay, no sé para qué lo tengo escrito si luego no lo miro. Anda que... Confiding in me might ease your burden. Let me relieve you of some of your suffering. Relieve me? Do you even hear yourself? Do you really think that by confiding in my torturer's son, I will be healed as if by magic? That it will bring my smile back or let me sleep at night? Look, you don't seem like a bad person. And I'm sorry you have to find out your mother's true colors like this. But I'm not going to pity you. Everybody has their cross to bear. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? A su hermana, a su hermana. Haven't you got a sister? Yes. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's come here for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. El resto de invitados. Joder, no veas lo que me molesta haber fallado, o sea, lo de haber fallado lo de psicología, tío. Ya me los he marcado bien, ¿vale? Es que no sé por qué lo había confundido con... O sea, porque los tengo escritos por orden, ¿vale? Y entonces no sé por qué he debido de leer la de Perú, que es justo la que estaba debajo, que la vulnerabilidad es psicología. Ay, así que bueno, ahora los tengo bien marcados por colores. Espero que no me vuelva a pasar porque a mí me da un infarto, os lo juro que me da un infarto. Porque ha sido un fallo muy tonto. Y lo reconozco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, señor criado. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Vale, deciros que... esto yo paso porque te da una chapa enorme sobre I la would like to mansión. speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that sir would like to know? O bueno, a lo mejor no era esto, sino esta la... Bueno, ¿qué puede decirme de los invitados? What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps sir would like to know something else?
Me preguntaba si podría echar As una I was mano. unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Creo que lo que nos suele dar es este. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. A ver, el criado... Es vulnerable a la manipulación. ¿Era este? No, era ese. Es que solo tengo dos. Bueno. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. Es que conseguir With libros es all due importante. respect, sir, I hope sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. Huh, there you are then. That's exactly where I left it. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that case, I suggest you say nothing and hand it over. But Now. But sir, Very well, sir. Here you are. May sir take good care of it. It is damaged. And you've damaged it as well? Well, bravo. Bravo. No, I didn't do anything. It wasn't me, sir. Say pardon. Pardon me, sir. Very good. There were some other things I wanted to go over with you. Vale, y ya está. Y esto es lo que te digo, que básicamente lo que te explica es que hay en cada piso de la mansión. Entonces es un poco rollo, la verdad. Entonces vamos a recorrer esta zona, que no la vimos porque es donde estaban estos reunidos. Y no te dejaba acceder a ella porque saltaba directamente el diálogo. Vale. Esto creo que es simplemente para sentarse. Sí. Lo mismo que el otro simbolito de catalejo que hemos visto, ¿vale? Simplemente te da como otro vistazo de la habitación. Aquí donde se fija principalmente es en la figura del Zeus este gigante, como veis, desde distintos puntos de vista. Y por cierto, me gusta mucho cómo han hecho la nariz. Está muy bien representado. Fijaos el rayo. Tú imagínate que eso se rompiese y esa punta cayese para abajo. Te atraviesa, vamos, te quedas tú ahí clavadito, clavadito. Pero es enorme. Alucinas. Madre mía. ¿Ves? Y te va enseñando los detalles, que fijaos que bien está hecho, como esos craquelados, ¿no? De el metal. Que poco a poco, a ver, todos los materiales según pasando el tiempo, pues se van quedando así. Agua del Carmen. Pero yo pensaba que aquí había alguna monedita o algo, tío. Vaya birria. Solo hay eso, en serio. Pues vaya. Y a mí que me quitaba el sueño. Y ese libro tampoco es de verdad. Bueno, pues vamos al saloncillo. Lo estoy haciendo fatal en este episodio, la verdad, ¿eh? Muy decepcionada estoy conmigo misma. Sinceramente. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? No. Well, how very amusing. Peru looks totally out of place here. Not really, no.
He's counting the 10 sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. ¿Veis? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. Surprising when you know Volner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Croix Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting political protocol. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. A Prussian-Britannic coalition is not good for France. The last time we fought against them, our empire went up in smoke. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Very funny, sir. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Vulnerabilidad psicología. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Show us your teeth. Preguntar a Emily qué opina de Volner, preguntar a Washington qué opina de Volner, llegar a conocer a Volner. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur Louis Moras de Richet. de Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? What a story. Voy a poner ni noble ni plebeyo. I am just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal. And right he was too. Have you any information on this Napoleon? Deja responder a Emily. Maybe Emily has an idea. Mortimer firmly believes in the young soldier. He's going to finance a military campaign with the backing of the Golden Order. It seems that Sarah gave it her blessing too. I didn't know that. Me neither. Please feel it. I'll give Sarah a piece of my mind. I don't know what mess she's gotten herself into, but for God's sake, she should have told us. You knew everything. You could have answered for me. That's true, but you have such a clever way with words. Certainly not. Monsieur de Richet? It would seem we have common interests. Could we speak in private, please? And right he was too. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening.
An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. No es el mejor momento. Protocolo. No sé. Absolutely. 50,000 louis d'or in hard cash. The offer I'm talking about was for only 20,000 louis d'or, Monsieur de Richet. The truth is, you really have no idea about our agreement. So, you're wasting my time. I need to work with people I can have confidence in, sir. The exact numbers may have escaped me. I suggest you wait for my mother's return in order to manage such details. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? A ver, es Napoleón. ¿Sería necesaria una contrarrevolución? The revolution was a good thing, but it gave birth to a monster. We must overthrow the new system in place. Ah, you are right. Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Reflections on the Revolution in France. Mr. Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. Claro, es que la otra me fue más fácil la otra vez porque tenía I would protocolo. like to say a few words, please. I would like to thank Lord Mortimer and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Washington is a very gifted speaker. Leave him for 5 minutes with sworn enemies and he'll convince them to be friends for life. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. ¿Ya puedo hablar? Es que, digo, no quiero interrumpir los diálogos de los personajes. Que lo que iba a decir es que, o sea, sé que tengo protocolo ahora, pero en su momento yo lo tenía más alto y entonces, claro, las elecciones, o sea, cuanto más alto tengas tu nivel, menos puntos te cuestan luego los diálogos. Entonces, claro, si usaba un ingrediente más de lo que fuera, o sea, ya fuera un recurso, vamos, ya fuera jalea real, ya fuera lo que sea, me iba a provocar
¿cómo se llama eso? Como confusión o así, un estado malo, vamos, que iba a tener que curarme otra vez. Entonces no quería usar nada más, ¿vale? Porque no podía. Y luego, como no tenía suficientemente alto el protocolo, pues tampoco podía seleccionar esa opción porque en lugar de costarme 1 punto o 2 puntos me costaba 4. Entonces, bueno, pues ha sido básicamente por eso. Pero bueno, aún así hemos superado al final la confrontación. Es que claro, la otra opción que te ponía que podía usar era la de no sé. O sea, persuasión no tenía. O sea, que esa no la podía usar. Y luego la otra con el no sé, pues tampoco podía hacer mucho, la verdad. Así que, bueno, he jugado las cartas tal y como las tenía. Y es lo que hay. Así que bueno, superado. He hallado el mensaje de mi madre oculto en el libro. Bien, he conseguido leer todo el mensaje, o sea, porque puedes encontrar el mensaje y no completarlo, ¿vale? He logrado persuadir a Elizabeth Adams para que me hablara acerca de mi madre. Me he reunido con los invitados durante la cena, que a mí se me hace muy raro porque se supone que nos fuimos a dormir, que luego todo lo del rollo de Napoleón era por la noche y de repente nos hemos ido a cenar en lugar de desayunar, pero bueno. He demostrado a Napoleón ser el digno sucesor de mi madre. He registrado la habitación de Elizabeth Adams. Y he registrado la habitación de Napoleón. A ver, yo creo que a lo mejor sí que teníamos que haber dicho no sé. No sé, bueno, yo qué sé. Hemos registrado todas las habitaciones que eran posibles, o sea que guay. Dime que subimos de nivel. Sí, bien. Ay, bien. Ya me quedo tranquila. Hemos aprovechado vulnerabilidades. Ah, por aprovechar vulnerabilidades también te dan puntos. Claro, y yo he fallado ahí a lo tonto. Vale, tenemos 4 puntitos que gastar. Vale, aquí de persuasión podemos meter 2 y la desbloqueamos también. Y luego observación también podemos meter 2. ¿Nos parece bien? Yo creo que sí, ¿no? A ver, porque podía usar el libro este. ¿Dónde está? Joder. Yo juraría que había leído persuasión en algún sitio, pero me lo he debido inventar. Lingüística, manipulación. Aquí, persuasión. A ver, podría usarlo. Observación lo voy a desbloquear sí o sí. Vale, entonces me quedan 2 puntos. O sea, ahora lo que tengo que decidir es si le meto 2 puntos a persuasión y lo dejo ya abierto y me dedico a otra habilidad, o meto 1 punto en persuasión y 1 en lógica. Y utilizo el libro para conseguir el punto de persuasión que me falta. Es que está difícil la elección, ¿eh? A ver, porque luego tenemos ahí manipulación, que veis que ya está a puntito de caramelo. Y creo que aquí tenemos también algo de manipulación. Pues no lo sé. Talentos, hemos conseguido este. Sin aliento. Hemos conseguido el de raudo. Esto aquí. Pues es que no sé qué hacer, la verdad. A ver, uno vamos a meter seguro. Y claro, la cosa es que luego podría meter el del libro para que me subiera un punto este y meter 2 aquí. Y luego en la siguiente gastar los puntos aquí. Porque así sacaríamos 2 habilidades en esta parte. Porque claro, lo del libro no se aplica hasta que no te lo has leído. Va, voy a hacer eso. Voy a meter uno aquí. Y el otro que lo consiga con el libro, ¿vale? Yo creo que así está bien. Porque lógica debería ir abriéndola ya. No me parece... O sea, lo que os digo, hay algunas que me parecen más importantes que otras, ¿vale? Persuasión y lógica para mí no son suficientemente importantes, pero tengo que desbloquearlas todas. Entonces, porque en algún punto te pueden hacer falta.
Así que o las usas o las usas. Talento desbloqueado, experimentado. Ah, es verdad. Bueno, no, porque todavía no podía consultar los Let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Ah, ¿puedo ponerme 2? Alba, qué fuerte. No me había dado cuenta. Bueno, pues ponemos persuasión. Y ponemos... pues manipulación, ¿no? Que manipulación la teníamos a puntito de caramelo. Perfecto. Pues bueno, creo que este es un momento perfecto para dejar aquí este capítulo. La verdad, creo que la cosa se va poniendo muy interesante. Vemos que estamos descubriendo un montón de personajes históricos, nos estamos enterando de un montón de politiqueo, de historia. Hay ahí mucho chanchullo por lo que vemos. Cosas entre los distintos personajes, también vamos viendo un poco las dinámicas que hay, ¿no? Creo que está bastante interesante. Ya veremos a ver cómo se va desarrollando el asunto. Por ahora tenemos que intentar encontrar el punto al que hacía referencia nuestra madre. A ver si oye, lo logramos. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Council. Un besito a todos. Adiós.